La censura oficial a los reportajes que ustedes acaban de ver generó reacciones a favor y en contra de esta medida. Desde el oficialismo se nos dijo que el informe que habíamos preparado podría generar pánico. Nunca se nos especificó, sin embargo, qué partes de ese reportaje podrían causar tal efecto. Muchas voces nos pidieron que filtráramos los videos a través de Internet, pero eso la ley también lo impedía y Ecuavisa ha respetado el decreto de excepción y todas las leyes. Tomás Yufardi nos cuenta en la siguiente nota los pormenores de la censura e incluso algunos acercamientos posteriores que hubo por parte del gobierno. El volcán ha erupcionado 5 veces en los últimos 450 años, ¿no? En el mes de mayo, en un solo día del mes de mayo, teníamos la misma cantidad de sismos que teníamos en todo el mes, en los meses anteriores. La fuerza del Cotopaxi se puede palpar a simple vista. A la entrada de la Tacunga se encuentra lo que fue la fábrica. Cuando el volcán cambió su actividad, nosotros vimos que la población en general no tenía mucha noción de lo que estaba pasando. Habían ciertas instituciones que venían informando acerca de lo que estaba pasando con la actividad del volcán, como el Instituto Geofísico de la Politécnica, pero en general la población no sabía qué estaba pasando y lo que nosotros quisimos hacer es mostrar qué tan preparados estábamos para una eventual erupción. Y no solo preparados en una situación de contingencia, sino también en cuestión de conocimiento, saber cuál es la amenaza que está a nuestro lado. Y prácticamente teníamos terminado el reportaje cuando explotó el Cotopaxi. Lanzó estas grandes columnas de ceniza y todo cambió, desde el enfoque de nuestro reportaje hasta la reacción de las mismas autoridades. Y además se da la particularidad de que se declara un decreto de emergencia. Eso evidentemente también tenía que estar dentro del reportaje, era noticia. Lastimosamente, esta censura previa no nos daba a nosotros un instructivo de qué hacer. Esto lo teníamos que mandar a alguna autoridad para que revise, se mandaba el guión, se mandaba el reportaje hecho, con cuánto tiempo de anticipación. Entonces finalmente íbamos a sacar el reportaje al aire, pero siempre teníamos esta duda de que si lo sacábamos al aire podíamos estar rompiendo la ley y ese no era nuestro interés. Mandamos unos enlaces de YouTube al Ministerio Coordinador de Seguridad para que revisen el reportaje. Esto lo mandamos con 48 horas, me parece, antes de salir al aire. Pero nunca recibimos una respuesta, nunca nos dijeron si es que el reportaje estaba o no estaba aprobado antes de salir al aire. Por lo tanto, el canal decidió por su propia cuenta no pasar el reportaje. Yo, a título personal, puse en mi cuenta de Facebook y en mi cuenta de Twitter mi frustración, la frustración de haber hecho un trabajo que me duró como 4 semanas y que nunca recibimos una respuesta respecto a si es que estaba o no estaba aprobado el reportaje. 3 días después, 4 días después, aparece en Twitter una comunicación del secretario de Información, el señor Fernando Alvarado, respecto al reportaje, en el que él mencionaba que tras haber revisado el reportaje, consideraba que no aportaba en nada a informar a la población sobre qué hacer en caso de una erupción. El reportaje no trataba de eso. En ese sentido, yo respondí al secretario de Información y le dije que quien debía juzgar si aportaba o no aportaba no debía ser una sola persona, debía ser el público. En las redes sociales se produjo, digamos, una avalancha de mensajes, gente que apoyaba y que de alguna manera también se iba contra el gobierno, pero también mucha gente que apoya al gobierno, supongo, y que criticaba el reportaje. Algunas de estas críticas eran injustas, se nos decía mentirosos, se nos decía alarmistas, y las considero injustas porque mal se puede juzgar algo antes de verlo. El 28 de agosto, casi una semana después de lo que nosotros mandamos estos enlaces, recibimos una carta del Ministerio Coordinador de Seguridad. En esa carta se nos decía formalmente
que el reportaje en ciertos segmentos especulaba y que daba cierta información que podía generar alarma en la población y que en ese sentido no se nos autorizaba a sacar el reportaje al aire. Lo cierto es que esa carta tampoco especificaba cuáles eran esas partes. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, me invitó a su despacho para poder conversar sobre el tema, para poder ser un poco más amplio respecto a por qué fue la censura. Fue una reunión muy cordial, muy tranquila. No se me explicó exactamente los segmentos que supuestamente generaban alarma, no se me dijo en persona. Él se quejó en algún momento que nosotros, al haber mandado los enlaces, era muy difícil revisar el reportaje antes de salir al aire. Pero nosotros también le decíamos que el decreto de emergencia no explicaba cómo tenía que ser el procedimiento para que sea revisado un reportaje. Creo que el haber censurado el reportaje finalmente fue contraproducente. Muchísimas personas me llamaban y pedían que yo filtre el reportaje a través de YouTube o que se los mande por un correo electrónico. Y creo que se generó una expectativa innecesaria. Alguna gente pensaba que yo sabía cuándo iba a erupcionar el volcán o que tenía algún tipo de información secreta que el gobierno no quería dar. En ningún caso. ¿Han visto ustedes el reportaje? Creo que es un reportaje informativo y nada más. Y hace apenas una semana, ese centinela de hielo, ese imponente monte de poncho blanco, escupió nubes negras de ceniza. El hecho de censurar una información genera incluso hasta morbo. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Siento yo que mientras más información haya sobre un tema, eso sí, información seria, información que no busque alarmar, pues se mejora el debate, podemos aportar con más ideas y finalmente podemos reaccionar mejor como sociedad ante una tragedia que ojalá no suceda. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com/visión360. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Ecuavisa y su Visión 360.